Veamos, por favor. Le voy a compartir este. El PC, por favor, licenciada. Ya, ahora sí. Ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, licenciada. Ahora sí. ¿Dónde está? Ese trabajo que había enviado licenciada ya modifiqué en gran parte. Ya, este ahorita está trabajando, me dice, ¿no ve? Sí, 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 Ya. licenciada, ya lo modifiqué. Como le ¿Cómo dije que más o estaba menos irás? bastante ampuloso, Sí, me parecía entonces demasiado 36 páginas para el primer momento, sí, porque más, seguramente los perdón, instrumentos, pero específicamente nos dice el protocolo, tener un informe, o sea, de la lectura de la realidad, entre 10 páginas y de la delimitación de la problemática, 5 páginas. Entonces, implicaría solo 15, entonces no hay equilibrio de páginas. sí, sí, licenciada, precisamente por eso estaba ya reduciendo. Y Ya. cosa, por ejemplo, que en el primer punto donde es el análisis crítico y autocrítico de la realidad, Ujú. respecto al posicionamiento ideológico, ya prácticamente sería una hoja, ¿no? Por cada, bueno, anteriormente nos dieron algunas preguntas, por cada pregunta responderlo en un párrafo, ¿no? Ujú. Cosa que vaya disminuyendo también lo que es las hojas, ¿no? En total eran 24 hojas, licenciada, ¿no? Y todavía no había identificado lo que es el problema en sí. No sé si podría compartirle yo el trabajo, licenciada, para que en base a ello me podría orientar, por favor. Ya, entonces dejaré de compartir esto y le hago anfitrión, pero para grabar. Eh, a ver, le mostraré dónde están más o menos las debilidades que hay que ir corrigiendo. Perfecto, Lice. Ya. Por ejemplo, en esta parte ya desde lo que usted delimita, el Yachay Pujyakuna como estrategia para mejorar las dificultades de aprendizaje, ¿no ve? Sí, Como dificultades de aprendizaje es harto, porque en las dificultades de aprendizaje hay discalculias, disgrafías, dislexias, o sea, ¿qué es específicamente lo que va a trabajar? ¿O va a trabajar todo? Porque me parece muy ampuloso. Primera parte. Ahora, en esta parte de la introducción seguramente se va a corregir, porque la introducción siempre es lo último que se presenta en un trabajo de investigación. Este análisis crítico y autocrítico de la realidad en este posicionamiento ideológico, por ejemplo, necesitamos poner, redactar mejor, ¿no? Un poco la redacción necesita mejorar porque está haciendo una descripción específica, digamos, de su persona. Pero en cuanto ya este epígrafe necesita complementar este análisis, no puede quedar, digamos, un subtítulo y otro subtítulo en vacío. Tendría que tener un análisis intrapersonal e interpersonal. ¿Se entiende, Virginia? sí, sí, Licen, como le decía, ya estaba corrigiendo precisamente porque vi en realidad ese vacío, ¿no? Como usted nos había manifestado, que debe tener una parte introductoria, otra que respalde la conclusión, ¿no? Eso es lo que nos había Sí. indicado Todos que los redactemos los párrafos deben párrafos. cumplir con eso. Un párrafo debe tener idea general, idea primaria, idea secundaria y luego su conclusión. Ahora, cuando habla del posicionamiento epistemológico, tiene que diferenciarse, ¿no? Mis conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional y durante mi experiencia como maestra me permitió fortalecer mi personalidad, ejercer un liderazgo. O sea, lo epistemológico tiene que diferenciarse del ideológico. En mi práctica profesional me capacité en forma permanente. Es como si continuara contando, narrando nada más cómo ha sido su formación. Sino, o sea, el posicionamiento quiere decir, a ver,
cómo veo yo, ¿no? Cómo veo yo la producción de conocimientos. Por ejemplo, si bien, por ejemplo, influye, digamos, conocimientos universales a partir de la ciencia y la tecnología, es necesario, digamos, entender de que desde mi formación eh, he visto la necesidad de recuperar conocimientos, saberes ancestrales que en nuestra práctica diaria las practicamos, digamos. Por ejemplo, digamos, el respeto a las huacas, las prácticas y tradiciones de la cultura, digamos, ¿no? Ese es el tema epistemológico en cuanto al posicionamiento, Virginia. Está bien, dice. En mi formación profesional en la búsqueda de superarme, sigue contándonos cómo ha sido, digamos, su proceso de formación. Seguramente ha mejorado. Ahora, en la dimensión axiológica y espiritual, conforme a la práctica de valores, tiene que ver, digamos, una práctica de valores que cumplan en función a la actividad que hace. Ahora, yo lo que les recomiendo que esta práctica de valores sea un cambio, digamos, a partir del modelo educativo, porque estos valores son universales, el respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad, digamos, son un tanto más universales que propios de la cultura andina, por ejemplo, ¿no? Qué interesante sería saber contar este tema de cómo se practica valores de convivencia armónica, de equilibrio, de complementariedad, ¿no? Entonces, eso es lo que le sugiero, Virginia. Está bien, licenciada. Igual, por lo tanto, la práctica de mis valores recupere bastante relación. Este equilibrio, por ejemplo, en el párrafo es bien extenso. Solo es un ejemplo, mire. Por lo tanto, mi práctica de valores repercute bastante en el accionar de las demás, en cuanto que como gestora educativa generé algunos cambios en la práctica de la puntualidad, ya que la mayoría de los maestros no tienen el hábito de empezar la actividad programada en hora establecida. Sin embargo, mi práctica de iniciar en horas repercutió para que todas las actividades inicien de manera puntual, haciendo que mis colegas practiquen el valor de la puntualidad, asimismo el trabajo respetuoso. Y hasta aquí otro tema está metiendo. Asimismo, el trabajo respetuoso que se brinda a cada persona recibe que el trabajo comunitario sea más valioso. Eso ya es otro párrafo, asimismo. Hasta aquí está hablando de la práctica de la puntualidad. Virginia. Sí, como les dije, esa parte ya lo había corregido, licenciada. De acuerdo, Ya entonces. está más reducido. ¿Ya? Lo voy a separar entonces eso, ¿no, Lice? Sí, ahora en esta parte, un ratito, por favor. Ujú. El 4 perdón, esta parte de la lectura, ¿no ve? Del análisis intrapersonal. Luego tendríamos que tener las condiciones. ¿Dónde está esto? Estas condiciones o capacidad pedagógica, no sé de dónde las habrá sacado usted, pero está relacionado o lo ha vinculado a esa parte donde está la dimensión axiológica. ¿O de dónde viene esto, Virgin? Condición o capacidad pedagógica profesional. Virginia, Perdón, licenciada, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Le indicaba, bueno, este trabajo lo había realizado en base al formato que nos había facilitado el anterior licenciado, ¿no? dos epígrafes importantes debe tener el primer momento, o sea, este trabajo tiene que tener un análisis interpersonal.
Y el otro momento sería el análisis situacional, o sea, describir cómo es el aula, el patio y la comunidad. Tal Sí. vez esto encajaría, digamos, al análisis situacional del aula, digamos, ¿no? Dentro del análisis intrapersonal e interpersonal, licenciada, Sí, habíamos tocado lo que son seis puntos, ¿no? Lo que sí, es el posicionamiento ideológico, el epistemológico, la axiología espiritual, la condición o capacidad pedagógica profesional, la capacidad comunicativa y dialógica y con la condición o capacidad productiva de liderazgo. ya, Esos aspectos habíamos tocado ya. anteriormente y como usted Está manifiesta, bien, eh, Virginia, está bien. O sea, vamos a seguir respetando el formato, el trabajo que se ha hecho, pero la redacción, o sea, cómo se vincula un párrafo con otro y a dónde está respondiendo, eso es lo que hay que hacer, Virginia. Por ejemplo, aquí pareciera 1.6, digamos, lo que nos está diciendo 1.5. No tiene relación desde arriba, porque esto es de arriba, del análisis, de este análisis es, ¿no? Análisis sí, claro. interpersonal, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, X revisando y un poco, como usted dice, mm, reduciendo, sintetizando, analizando específicamente. Como usted ya lo está trabajando esa parte, no hay problema. Entonces, condición o capacidad de liderazgo, digamos, muy largo y análisis situacional del aula y el patio. En este análisis situación del patio es una descripción. Por ejemplo, esta parte va a ir detallando todas las actividades que observa a partir del vaciado de instrumentos. Este diálogo comunitario, ¿usted lo ha hecho con Dani y Luisa? sí, sí, licenciada, con una maestra, un padre de familia, estudiante y también la observación real, ¿no? Ya. Esta parte me parece que hay que corregir es instrumentos de concreción curricular. En vez de poner estos instrumentos, habría que ver los niveles de concreción curricular. Virginia, Ya está bien, licenciada. en vez de poner Pero instrumentos, niveles de concreción curricular, póngamelo. ya, niveles, ¿no? Sí. Para que haga el análisis de cómo, o sea, empieza nuestra gestión curricular educativa, que es a partir de la lectura de la realidad, la formulación del PSP, esa formulación del PSP hasta la concreción del PDC. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. La lectura de la realidad La lectura de la realidad, la organización del PSP, el PAD, el PDC. Esto igual tiene que ir sintetizando la organización administrativa. O sea, busque siempre analizar. Luego, actitudes de pensamiento de los actores. ¿Ya? en sí, licenciada, habíamos realizado un instrumento ¿Ya? donde hemos realizado el diálogo comunitario, ¿no? Sí. Y hay diferentes aspectos, ya teníamos esos aspectos, o perdón, esos indicadores ¿Ya? como guía para poder recabar la información, Sí. Un ¿no? poco Y es con eso, validar, digamos, la viabilidad el del instrumento. trabajo que van a investigar o que van a Sí, transformar. sí, exactamente, licenciada. Sí. Sí, No, sí, está sí. bien, pero lo que hay que revisar es la redacción. Ya, está bien, Liz.
Las acciones políticas, igual. De acuerdo. ¿Dónde está el sujeto que transforma la comunidad? ¿Por qué hubiera puesto a Hernández Sampieri aquí? Dicen, Em, habíamos puesto para sustentar lo que estábamos de criterios. ujú. Pero le cuento que Sampieri, por ejemplo, es un autor más enfocado a una investigación cuantitativa, ¿no? O sea, desde un enfoque positivista. Entonces, le recomiendo buscar otro sustento en el que le permita trabajar. O sea, no vaya a ser que en la defensa le observen también eso. ¿De acuerdo? Eh, tuviera que ser Algún autor desde la epistemología plural. ¿De acuerdo? un poquito entrecortado, les escuché, Liz, parece que la Sí, ¿no? señal. Les Sí. decía, en esta parte, cuando usted habla de los sujetos y hace referencia a Sampieri, le van a decir que sustenta, inclusive puede generar una pregunta y ¿no? Este autor es básicamente a un tipo de investigación positivista, donde la investigación recae en el objeto de investigación, ya sean sujetos o no, pero les recomiendo buscar otro autor, le decía, que sustente la importancia de la recogida de información del sujeto que se investiga. Ya está bien, Liz. Ahora, a la identificación de los supuestos problemáticos, poca profundización en los contenidos del currículum base y regionalizado. Esta parte, escasa articulación del PSP con los planes curriculares, no con los planes, sino con el PDC, pues. Esta parte tiene que corregir. Poca disponibilidad de los maestros en la investigación, producción intelectual y sistematización de experiencias innovadoras. Falta de interés en algunos docentes en la formación y actualización del uso del TIC y la TAC. Falta de apoyo y atención a estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje. Falta de red. Esto de falta, eh, tal vez en vez de poner falta, entonces desconocimiento de adaptaciones curriculares, podría ser dificultades para identificar discapacidades y problemas de aprendizaje en el aula, ¿sí, no? Entonces, porque cuando usted hace directamente esta afirmación de la falta de atención a estudiantes con discapacidad, entonces esta afirmación no nos ayuda a nosotros. Entonces, En la unidad. desconocimiento sería, ¿no, licenciada? Sí, No, igual sinónimo de falta sería sí. desconocimiento. Desconocimiento en la planificación. Si usted va a trabajar dificultades de aprendizaje, que quizás tendría que estar enfocado a eso, ¿no? O sea, la falta de preparación en adaptaciones curriculares, el desconocimiento de hacer diagnósticos de aprendizaje, em, quizás el desinterés por respetar ritmos y estilos de aprendizaje, o sea, todo tendría que estar enfocado, ¿no? Ahora, la falta de red de internet en la unidad educativa me parece que es un tema más administrativo. Dicen, Sí, Liz, en cuanto, bueno, para ese entonces nos había dicho identificar específicamente los 10 problemas, pero no tenía conocimiento que tenía que estar más o menos relacionados al problema que hubiera
trabajado, dicen. Es Por que el eso quizás problema así. es que la idea es hacer una lectura, o sea, una transformación a la práctica pedagógica que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tendría que estar enfocado. Es decir, que no se haga un listado de problemas, sino que se problematicen de acuerdo a los instrumentos y de los instrumentos se vacíe esa información. Entonces, por eso decimos de que deberían guardar relación. Y ahora recién comprendo. Como usted dice, había realizado un listado, dicen en sí. ¿No ve? Entonces, bueno, hemos hecho quizás muchas cosas por cumplir, digamos, pero ahora necesitamos darle sentido para que entendamos cada momento de cómo hemos hecho hasta llegar a la etapa final, ¿no? Y nuestra etapa final básicamente es transformar lo que es latente, lo que está fuerte, o sea, lo que realmente requiere una transformación, digamos. Por ejemplo, yo si fuera a tribunal le digo, o sea, ¿qué tiene que ver la red de internet, digamos? O sea, hacemos un trámite, hacemos gestión, implementamos en el POA y se soluciona, o sea, no tiene relevancia. La violencia entre pares, por ejemplo, eso un poco más igual hay que especificar a qué tipo de violencia entre pares se está haciendo referencia, porque la violencia como tal es amplia, ¿no? Esto del empleo por factores económicos también habría que revisar. Escaso apoyo a algunos padres de familia en la ejecución de o por falta de cumplimiento. Es igual con la ley contra la violencia, según reglamento. Como usted es gestora, sabe que hay que informar, dar parte, denunciar a las defensorías y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso vamos viendo. La idea es ver cómo estamos afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo podríamos mejorar o transformar. Y en la problematización o priorización de un problema relevante sería el desconocimiento, que se hace en vez de poner falta, desconocimiento de diagnóstico a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, digamos. Esto de la lectura comprensiva, no sé si va o ya no, porque no tendría relación. Eh, Desinterés en la planificación de adaptaciones curriculares también podría ser, porque si estamos enfocándonos a las dificultades de aprendizaje o con discapacidad, necesitan adaptaciones, ¿no? Además, ver qué grado, qué tipo de dificultad vamos a trabajar el profe. Ya. Una consulta, licenciada. Respecto a estos tres problemas, de los 10 planteados, nos había pedido que, bueno, prioricemos tres. Ya. Entonces tuvieran que estar, ¿no? O en arriba, si cambio, en Ujú. estos tres tuviera que estar el problema en sí, ¿no, licenciada? ¿O me equivoco? Sí, el más, por eso, como le digo, no tendrían que haber hecho un listado, sino tendrían que haber hecho una categorización de los resultados de los instrumentos, es decir, si ha aplicado notas de campo, diarios, anecdotarios, entrevistas, diálogos con la comunidad, hacer una categorización, es decir, poder sacar lo más latente de todo, o sea, qué es lo que más repercute, qué es lo que más sale en los distintos instrumentos para ir sacando, digamos, ¿no? O sea, para ver de que si usted ve la dificultad en las discapacidades o dificultades de aprendizaje, también los papás, o sea, puedan mostrarnos eso, ¿no? De que sus niños les cuesta hacer la tarea o escriben a la inversa o no se dan cuenta cómo escriben. Hay muchos problemas para resolver los cálculos básicos, o sea, entonces ahí vamos a fundamentar, argumentar de que son dificultades de aprendizaje y lo más latente serían las discalculias o las disgrafías, o no sé, pues digamos, ¿no? Porque en caso de discapacidad se deriva a un centro especializado y cercano, digamos. Las dificultades podríamos trabajar algún tipo de estrategia. Y porque generalmente esas dificultades, licenciada, al menos de acuerdo a lo que estaba trabajando, es que están enfocadas a lo que es la lectoescritura, ¿no? Ujú. Porque hay muchos estudiantes que precisamente ya sea por diferentes
situaciones como usted dice, discalculia, letras inversas, entonces eso en escritura que no pueden realizar, ¿no? Lo que es la lectura y la escritura prácticamente. Ujú. Eso, pero todo tiene que estar orientado a eso, ¿no? Ya, está bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios de reflexión sobre supuestos problemáticos realizados en la comunidad? Ah, en primera instancia, el instrumento de la automira. Instrumento de autobiografía para el análisis intra debe ser esto. Esto extra, instrumento de observación de campo, diálogo comunitario, sistematización documental y esa triangulación. Y deberíamos haber tenido ese cuadro, ¿no? Delimitación comunitaria con la realidad problemática. Y hay que revisar la redacción de párrafos. Hasta ahí, apoyo, acompañamiento. Hasta ahí. Hasta ahí sería, profe, que revisar, mejorar toda esa redacción y la identificación que esté orientado a la determinación del problema principal. ¿De acuerdo? Sí, está bien, licenciada, de acuerdo. ¿Ya? Entonces le voy a mandar la grabación, profe, a su personal. Ah, perfecto, Licen, muchas gracias. Yo ¿De estaba acuerdo? tomando apuntes. Buen día, Liz. Está bien, buen día, licenciada, muchas gracias.